le hemos puesto obedeciendo el llamado. Creemos que el llamado, ¿verdad?, es para todos y es una bendición que nosotros no elegimos ser evangelistas, ¿verdad? Es un llamado que Dios nos hace y hay que aprovecharlo en el nombre del Señor. Vamos a mirar en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26 hasta el 39. Está extensa la escritura, pero para entender bien lo que está sucediendo aquí. Amén. No vamos a durar tanto en la clase, solo queremos dejarles un pensamiento, porque hermanos, miren, queremos que todos entremos en este ritmo, ¿verdad? O estado de comprometidos con Dios para evangelizar. Necesitamos ganar almas, ¿verdad? Dice que el que gana almas es sabio. Hechos capítulo 8, verso 26 en adelante. Cuando lo encuentren, digan amén. Amén. Y nuestros amigos, ¿verdad?, lo pueden mirar ahí en la pantalla si no tienen una Biblia. Dice la palabra de Dios así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace o Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Vamos a orar y oren por mí en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Esta noche, Señor, queremos que nos ayudes, que pongas en orden nuestros pensamientos, las ideas, Señor, que queremos compartir, y que puedan salir con claridad de mi boca. Soy solamente, Señor, un heraldo esta hora. Tú toma el control de todo mi ser, y que nuestros hermanos también junto conmigo podamos aprender en esta hora de esta hermosa escritura. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por ponerse de pie. Obedeciendo al llamado. Mire que la iglesia, ¿verdad?, había recibido un llamado de parte de nuestro Dios, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, a ir y a ser discípulos. Y la iglesia por unos 6 años, ¿verdad?, se había estancado en Jerusalén. No salían de Jerusalén, y de repente ocurre un hecho que los obligó a salir de Jerusalén, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, los que han leído este libro, que le dieron muerte a un diácono llamado Esteban. Y a raíz de eso, ¿verdad?, comenzó una persecución contra la iglesia,
y se dispersaron muchos hermanos, excepto los apóstoles. Ellos se quedaron en Jerusalén, pero los demás se fueron, y entre ellos, ¿verdad?, iban estos diáconos que habían sido elegidos para servir las mesas, y uno de ellos era Felipe. Felipe fue uno de los que fueron elegidos junto con Esteban. Entonces, él era un diácono, no era, hermanos, un apóstol, no era, ¿verdad?, un pastor, era un diácono. Y un diácono tiene la idea de un servidor. Un diácono es uno que sirve, ¿verdad? Uno que es llamado a servir. Entonces, es interesante que cuando salen, ¿verdad?, Felipe se va a la región de Samaria y comienza a predicar ahí en Samaria, y ocurren grandes milagros, grandes maravillas. Están echando fuera demonios, los cojos son sanados, y la gente se está convirtiendo, mucha gente se está convirtiendo. De repente, un ángel, ¿verdad?, viene y le dice: hey, ve al desierto. Te llegamos ahí, pero le dice: ve al desierto, y dice la Biblia que Felipe inmediatamente fue, obedeció al llamado, ¿verdad? Y esto nos va a enseñar una cosa importante, que a veces nosotros queremos enseñar donde hay grandes cantidades de gente, pero vamos a aprender en esta escritura que uno vale todo. Amén. Uno vale todo. Diga conmigo: uno vale todo. Una persona vale todo. Una persona vale todo. Entonces, como hubo esa persecución, ¿verdad?, comenzaron a salir a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Ese era el mensaje de la predicación. Entonces vamos a mirar aquí también que estos predicadores eran guiados y movidos por obra del Espíritu Santo. Alguien dijo, un teólogo dijo que un creyente, para poder testificar de Cristo, tuvo que haber experimentado la conversión. Si alguien no testifica, dice él, es probable que aún no haya sido convertido. Puede ser bautizado en agua, puede venir a la iglesia a todos los cultos, pero si de verdad no ha sido convertido, no tiene nada que compartir, según su forma de pensar. Se me hizo muy interesante porque todos estos fueron buenos predicadores, no importaba el título que ellos tuvieran. Entonces encontramos que estos eran guiados por el poder del Espíritu Santo, y Felipe fue movido por el Espíritu Santo para dejar Samaria, donde había multitudes. Yo digo, él bien pudo decirle a los apóstoles, porque fue Pedro y fue, creo, Juan también a ayudarle, ¿no? Porque él solo los bautizaba y no habían recibido el Espíritu Santo, y vinieron los apóstoles, oraron por ellos y reciben el Espíritu Santo. Y yo digo, Felipe pudo haberles dicho: hey, déjenme de pastor aquí en Samaria, ya tengo un buen grupo, ¿no? Me establezco aquí. Pero no, el ángel viene y le dice: hey, ve al desierto. Y Felipe se aventura, hermano, algo muy interesante. Amén, movido por la voz, dejó, ahora sí que el lugar donde había cantidades para irse. Él no sabía dónde, ahorita les voy a explicar. Alguien dijo esto, no son mis palabras, pero alguien dijo: para Dios, un individuo tiene tanta importancia como grandes multitudes, ¿verdad? El hermano Ricardo me decía el otro día que el pastor, ¿verdad?, debe dejar la 99 y ir a buscar la oveja. En realidad Jesús también dijo eso. Dijo Jesús que el buen pastor, ¿verdad?, asegura la 99 y por uno se aventura y no regresa hasta que la trae. Para Dios uno vale todo. Dice la Biblia que un alma vale más que ¿qué? Que todos los tesoros del mundo. Imagínense, hermanos, el valor que Dios le da a uno. Entonces, por uno vale la pena abrir un hogar y establecernos allí a dar un estudio hasta que se convierta y hasta que sea otro discípulo del Señor. Amén. Para Dios un individuo tiene tanta importancia como grandes multitudes. De ahí también nosotros aprendemos que no debemos tratar mal a otros, porque así como usted tiene valor para Dios, también lo tiene la otra persona. Y no importa que no sea de su clase, no importa que no tenga la educación que usted tiene, ni las cosas que usted tiene, la persona, por ser un humano, por ser una creación de Dios, vale todo. No hay que maltratarlos, no hay que lastimarlos, son
obra del Señor. Bueno, hablando de esto, de que deja las 99 y va a buscarlo, ¿verdad? Miren, para hacer eso se necesita obediencia total. Yo puse absoluta, pero total, absoluta a la dirección del Espíritu Santo. Alguien dijo también que un creyente para salir a evangelizar debe perder la vida o debe estar dispuesto a perder la vida. Y Jesucristo dijo, ¿verdad?, que algunos iban a perder la vida a causa de Él y del Evangelio. Entonces, ser un evangelista o ser un misionero cuesta la vida. Y a veces, literalmente, ¿verdad?, los matan, los golpean. Pero si uno obedece al Señor, uno va a cumplir con Dios. Y Dios lo va a ayudar. Se necesita obediencia absoluta a la dirección del Espíritu Santo. Y también, ¿verdad?, encontramos en este caso a un hombre que está buscando al Dios verdadero. Yo les quiero decir a ustedes, ¿verdad?, no sé si ustedes han pensado esto, pero todos los que van a una iglesia, por ejemplo los que van a la iglesia católica, ¿verdad?, o a otra denominación, van con la intención de conectarse con Dios. Y yo sé que nosotros sabemos que algunos porque les conviene, porque hacen todas las demás cosas, pero todos van con esa idea, creen que hay un Dios y necesitan tener ese contacto con Dios. Aquí nos vamos a encontrar como un evangelista obedece a Dios y Dios lo conecta con una persona que lo anda buscando. Ahorita hablábamos con el hermano Ricardo y el hermano Roberto, ¿verdad? Y orábamos por eso, para que cuando el Señor nos mande, Él nos ponga a las personas con las que quiere que tratemos. Eso va a ser algo interesante. Miren, obediencia a la dirección del Espíritu. Pero alguien puede decir, ¿cómo puedo saber yo qué es el Espíritu? En realidad, hermanos, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y yo he llegado a comprender, ¿verdad?, que no tengo que esperar sentir un ardor, un calor o tener un sueño. No, ya está en la Biblia y está en la voluntad de Dios, que nosotros salgamos a compartir la palabra de Dios. No un día, no 2 días, debe ser una cultura en nuestra vida. Hablar de Cristo con todo el mundo, ¿verdad? Con todos los que tratamos debiéramos hablar de Cristo. Miren, la obediencia a la dirección del Espíritu. Felipe no sabía qué cosas le esperaban en este camino. Simplemente el ángel le dice, ¿verdad?, ve al desierto. Y le dice, ve al sur, al camino, ¿verdad?, que baja de Jerusalén. A ese camino ve para allá. Y Felipe va. No se le dijo nada, ni qué vas a hacer, ni con quién te vas a encontrar, hasta que de repente él va caminando y de repente escucha, ¿no?, pienso que eran unos caballos, ¿no?, que llevaban una carreta jalando, y escucha el ruido y se le acerca, le dice en este caso ya no es el ángel, sino que el Espíritu le dice, acércate al carro, acércatele. Y fíjese, Felipe se acerca al carro. Ok, ahí está el texto también, ¿verdad? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pero en esta ocasión ya es el Espíritu, le dice, acércate al carro. Se acerca al carro y de inmediato escucha que este hombre va leyendo un libro. ¿Va leyendo el libro de quién? Profeta Isaías. Profeta Isaías. ¿Saben qué capítulo era? ¿Cuál? No, Isaías, capítulo ¿qué? ¿Leía qué capítulo? Ahí. ¿Mande? Sí, pero ¿qué capítulo leía? 53. Capítulo 53. Ok, vamos a continuar, no me pongan nerviosos. Eso nos enseña que necesitamos leer más. ¿No? Solamente eso, hermano, dice que no leemos. En busca del Dios verdadero. Allí, en el desierto, el Espíritu le mandó
acercarse al carro. ¿Quién iba en ese carro? Un etíope, a quien también se le conoce como eunuco. Y esta palabra eunuco encierra dos formas de verlo. Por ejemplo, eunuco era un hombre que trabajaba para el rey y este hombre había sido castrado. Esa es una versión. Él tenía que cuidar el harén, ¿verdad? Las mujeres y todo ese negocio. ¿Y por qué trabajaba para el rey? Porque esto aseguraba que el linaje del rey no iba a tener problemas, ¿no? Los hijos, él cuidaba a las mujeres del rey. Entonces, al estar en esa situación, era imposible que alguna se embarazara de él o él tuviera relaciones sexuales con estas mujeres. Y así el rey se aseguraba y no andaba ahí pensando, ¿no será del que me cuida el jardín ahí de las mujeres? Porque pues las mujeres son tremendas también, ¿verdad? Y luego el rey tenía tantas que de repente la mandaba a llamar por cada 3 años. Y pues estaba complicado. Entonces una es un eunuco, un hombre castrado que cuidaba a estas mujeres, se encargaba de todo. La otra versión es que también un eunuco era un tipo de personaje poderoso. Por ejemplo, Potifar, el que compró a José, se le describe también como un eunuco, pero él estaba casado, o sea, él no estaba castrado, pero tenía este título porque era un hombre poderoso. No sabemos si este eunuco era por ninguna de las dos razones, puede ser cualquiera. Lo cierto es que trabajaba para una reina. Él era un hombre poderoso, era el vicepresidente, ¿no? de este país o de esta nación. Y este hombre había viajado, hermanos, según las estadísticas, a su país de origen para ir a Jerusalén eran unas 1400 millas de distancia. Imagínense cuánto tardamos en recorrerlas en un automóvil. 1400 millas, ¿cuántas horas? Unas 40 horas. 40 horas, si manejáramos a 60, a 50, sí, menos, poquito, unas 30 horas vamos a poner. 30 horas, pero en automóvil. Ahora, él no va en automóvil. Él va en una carreta jalada por unos caballos. Y si eran caballos, iba más rápido, porque posiblemente era un camello, yo no sé. Pero él iba lento, 1400 millas. ¿Y a qué dice la Biblia que había ido? Adorar. A adorar a Dios. Imagínense, hermano, o sea, estamos mirando a un hombre que está buscando a Dios, que tiene hambre de Dios. Y el Señor le dice a Felipe, ¿verdad? Le dice, ve al desierto. Y ahí lo va a conectar con este hombre. Y ahí es donde yo quiero que nosotros pensemos. Miren, hay mucha gente que de verdad sí quiere conocer a Dios. No importa que vayan a otras religiones de ahorita, ¿verdad? No lo han conocido como, gracias a Dios nos ha mostrado a nosotros. Se nos ha revelado, lo hemos conocido. Sabemos que ya no necesitamos nada más, nadie que interceda, sino Dios mismo. Este hombre había viajado 1400 millas hasta Jerusalén para adorar a Dios y regresaba a su tierra. Y yo digo, él es de los que no se quedaban contentos de, oh, ya fui al culto y ahora a ver telenovelas, Facebook, cosas así. Dice que regresaba leyendo al profeta Isaías. Y en aquel entonces, hermanos, no había Biblias como nosotros las tenemos. Sin duda que este hombre, como era importante, consiguió un rollo, ¿no? Y el rollo era la escritura del profeta Isaías, y ahí iba leyendo. Y lo que iba leyendo es lo que va a ser algo interesante. Ok, vayamos adelante. 2 elementos importantes que nosotros debemos de procurar, ¿verdad? Es la sensibilidad al Espíritu Santo y usar la palabra de Dios. No lo que yo pienso, no lo que piensa nuestra organización, lo que piensa Dios, lo que dejó escrito Dios, ¿verdad? Para ir a evangelizar. ¿Qué es lo que vamos a enseñar nosotros? Primeramente, movidos por el Espíritu Santo. Una persona que va movida por el Espíritu Santo no va a pelear con la gente, no va a maltratar a la gente, no va diciendo, no, tú eres esto, lo otro. No, Él va a enseñarles el Evangelio, ¿verdad? Va a mostrarles el poder de Dios, y debemos dominar esos sentimientos de agresión hacia otras personas porque no quieren creer como nosotros. Muchos nos van a rechazar. Jesús dijo, sacúdanse el polvo de los pies y márchense a la otra casa, pero no quédense a pelear ahí, no.
ni traten de ganar. Aquí no se trata de ganar, hermanos. No a las personas, no argumentos, no cuestiones necias que no llevan a nada. Se trata de ganar el corazón de ellos por la palabra de Dios. Entonces, número uno, debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Yo casi estoy seguro que a todos los que ya son convertidos, en algún momento de su vida, alguien ha pasado cerca de usted o Dios le ha dicho, háblale, Amén. dile, ¿verdad? Casi es seguro que todos hemos sentido, hey, dile, invítalo. Pero ¿cuántas veces no hemos dicho, no, es porque comí muchos tacos que estoy sintiendo eso? ¿Verdad? Y no lo hacemos. Necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Imagínense que Felipe hubiera dicho, no, pues sí, yo siento, pero no. Obedeció. Si nosotros solamente comenzamos a hacerle caso al Espíritu Santo, Él nos va a llevar con la gente a la que tenemos que hablarle. Y créanme, podemos comenzar con uno, pero el Señor nos puede poner donde haya multitudes, hogares llenos, pero necesitamos ser sensibles. ¿Qué? Sensibilidad al Espíritu Santo. Interpretando un poquito esto en la vida de Felipe. Felipe fue sensible a la voz del Espíritu. No cuestionó, no dijo nada, pero Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. La disposición que había en el corazón de este hombre, ¿verdad?, es un factor importantísimo para que se pueda producir y mantener ese espíritu de sensibilidad necesario, hermanos, para poder escuchar la voz de Dios. Aleluya. La voz del Espíritu Santo, para poder así cumplir con la voluntad de Dios. Mire, Felipe sintió una preocupación genuina porque el etíope comprendiera la palabra. Versículo 29 y versículo 30. ¿Quién lo tiene ahí? Entre más rápido me digan, más rápido voy a terminar. De Hechos 8. De Hechos 8. A ver, hermano. Alguien que lea bien y rápido y fuerte. Amén. Amén, hermano Ricardo. Hechos capítulo 29 y verso 30. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que tú lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare junto a él. Amén. Mire, qué importante esto, ¿no? Y estoy seguro que va a haber gente que va a querer platicar con nosotros. Van a querer seguir preguntándole. Y por supuesto, como tienen religión, van a hablar de su religión y nos van a decir, es que ustedes no creen en esto y no creen en el otro. ¿Qué tenemos que usar nosotros para hablarles a ellos? No argumentos, hermanos, que yo pienso, que yo creo, la palabra de Dios, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Entonces se sintió una genuina preocupación porque el etíope entendiera lo que estaba leyendo. Esto es muy importante. Miren, la palabra es la base para discipular a la gente. Dijo Jesucristo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Él les había enseñado, las cosas que tienen que ver con el reino, las cosas que tienen que ver con una vida santa, las cosas que tienen que ver con una vida en Cristo, ¿verdad? Entonces, la base para el discipulado es la palabra de Dios. Aunque mucha gente lee la Biblia, y esto es verdadero todavía ahora, como lo fue en este tiempo. El eunuco le pasó. También está este problema, hermanos, de que muchos, aunque leen la Biblia, no la entienden. Amén. Y si la entienden, la entienden a su manera de pensar, ¿verdad? Pero mucha gente lee la Biblia y no la entiende. Yo le voy a preguntar, y seamos sinceros, ¿quién de aquí ha tenido ese problema? Y todavía lo tiene, ¿no? ¿Entiende toda la Biblia? No, ¿Quién No. tiene ese problema? yo. ¿Pero por qué no leen o por qué? Bueno, el Pedro dice que hay partes muy difíciles de entender, dice, hablando de Pablo, de lo que escribe Pablo. Sí. Dice que hay temas que Pablo escribió muy difíciles y pues si a Pedro se le hacen difíciles lleno del Espíritu Sí. Santo, ¿cuánto más a mí? Ok, pero él dijo quiénes no las pueden entender. ¿Qué dijo él? Pues dice que el hombre natural dice, no entiende estas cosas porque No, ahí donde está usted ahorita. Ahí Dice, en Pedro, dice Pedro, hay que cosas es muy difíciles difíciles de de entender.
que los indoctos tuercen. O sea, una persona, hermanos, que no lee la Biblia y que de repente se le ocurre leer la Biblia, ¿verdad? Va a tener muchos problemas. Necesitamos leer la Biblia y luego examinar la Biblia, meternos en la palabra de Dios. Ahorita están vendiendo mapas en donde le dicen el autor del libro, qué año escribió, a quién le escribió. Se llaman mapas visuales que nos van a ayudar si nosotros de verdad queremos entender. El eunuco va leyendo el pasaje y lo va leyendo en voz alta porque Felipe lo escucha, ¿verdad? O tal vez el Espíritu le revela y él le pregunta luego, oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo él? Pues ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces miren, nosotros queremos ir a enseñar al parque, ¿verdad? O a las casas. ¿Qué necesitamos que hacer? Estudiar. Conocer la Biblia, hermano. Entender por qué tenemos que ser salvos, de qué tenemos que ser salvos, por qué es que Dios nos va a condenar si no nos arrepentimos y qué tenemos que hacer para venir a los pies de Cristo. Y eso es algo muy, muy fácil, ¿verdad? Que podemos aprender, pero necesitamos leer. Este año dijimos, nos vamos a comprometer a leer. ¿Cuántos todavía siguen leyendo? Amén. Entonces, miren, yo puse esto porque hay mucha gente también, hermanos, que tiene un problema, que ellos creen y dicen, yo no necesito leer otros libros, la Biblia me basta. ¿Qué? Jesús, a través del apóstol Pablo, le manda a Timoteo, ¿verdad? Y le dice que él tiene que ser un hombre preparado, enteramente preparado, conocedor de las Escrituras. ¿Y cómo vamos a conocer las Escrituras si la Biblia no se escribió en el lenguaje español o inglés que nosotros conocemos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar ayuda de intérpretes que conocen este lenguaje y que nos interpretan la Biblia en un lenguaje que nosotros podemos entender. Por eso, hermanos, necesitamos buscar un diccionario, una enciclopedia, comprar, no sé, diferentes manuales que nos ayuden a entender la Biblia. Miren, yo sé que todos tenemos el deseo de ir y todos podemos ir y hablar lo que pensamos, pero esto va a ser muy importante y por eso estamos presentando esto, porque Felipe le interpretó al eunuco y le explicó lo que estaba diciendo la Biblia y de quién se refería. Por eso le dice, ¿de quién está hablando aquí? ¿De Isaías o de alguien más? ¿Y de quién cree usted que estaba hablando? A ver, hombre, los miro bien llenos del temor. No, hermano, no es un examen. Estaba hablando de algo que había sido profetizado, pero se refería a Jesucristo. A Jesús, ¿verdad? Y luego vamos a mirar algo que dice la Biblia y comenzando desde este versículo, porque en aquel entonces, ¿verdad? O desde esta parte, la Biblia no estaba dividida en capítulo 1, versículo 1, no. Era un libro, en un rollo y allí, hermano, no había que le voy a marcar capítulo fulano, versículo, no. Había que leer todo de corrido para poder entender, ¿verdad? Y nosotros ya tenemos una bendición tremenda porque nos memorizamos un versículo y a veces ese versículo lo usamos para hasta atacar y defender y no vamos al contexto de esto, de lo que estaba sucediendo o también lo que hay después. Y usamos un versículo para decir un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque no queremos o queremos seguir así, ¿verdad? Creyendo esto. Necesitamos leer la Biblia, pero leer también otras fuentes que nos ayuden a entenderla. Para ello yo escribí esto, es necesario la comprensión correcta. Ahora, no soy un erudito, hermano, yo necesito leer y apuntar casi todo porque no tengo una buena memoria, que Dios me ayude con ello. Pero necesitamos leer otros manuales, necesitamos leer otros escritores, otros hermanos, predicadores, diferentes libros que nos van a ayudar para entenderlo. Necesitamos una comprensión correcta de la palabra de Dios. Si alguien le preguntara a usted, ¿y por qué tengo que bautizarme? ¿Qué le va a decir? Usted tiene que saber por qué.
Si le pregunta a alguien, ¿verdad? Y yo puedo servir a Dios desde mi casa, no necesito que congregarme. Si usted no conoce la Biblia, le va a decir, no, pues está bien, ahí sigan, en la chimenea, ahí, haciendo tortillas. Usted se congrega con las tortillas. No necesitamos que saber, ¿verdad? Entonces, necesitamos una comprensión correcta de la palabra de Dios. Y luego, y estoy hablando de lo que hizo Felipe, ni siquiera, yo tampoco soy un buen expositor. Y la buena exposición para que quien está recibiendo el mensaje no se quede diciendo, me cantinfló. Porque Cantinflas quiso decir una cosa, pero ¿qué dijo? No sabemos ni qué dijo, ¿verdad? Y comienza este hombre, pero era buenísimo para hablar. Y al ratito, ¿qué dijo? La idea es esa. La idea es esa, ¿verdad? No, hasta se usa ya ese término, cantinflear, porque la gente habla, y al final, el que está oyendo dice, no sé ni qué dijo. Y si lo dijo, ¿cómo uno todas las cosas que dijo? Porque hermanos, somos unos cotorros, ¿verdad? Para hablar a veces, y no decimos nada, hablamos un montón de cosas. Pero cuando podemos nosotros entender una parte de la Escritura, podemos explicarla. Es lo que está haciendo Felipe hacia el eunuco. En otras palabras, Felipe está siendo un testigo de las cosas de Dios, pero también está siendo un intérprete. Está usando lo que se llama hermenéutica, la interpretación de la palabra de Dios. Felipe lo que le está diciendo es comunicando las verdades de Dios con claridad. Y vamos a mirar que una vez que la persona entiende, solo le quedan dos opciones: recibir lo que se le dijo o rechazarlo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con cada amigo que nos encontremos, que nos entienda. Y una vez que nos entienda, él va a decidir si acepta o dice no. Y así estamos todos nosotros aquí. Amén. Y yo trato de enseñar, hermanos. Yo sé que a veces ni yo me voy contento para la casa, digo, ¿qué dije? No supe qué dije. Pero yo trato de enseñar, trato de buscar una idea para que usted se quede al menos con esa idea y pueda decir, habló de esto, ¿verdad? Me gusta que después me critiquen y me digan, mire, dijo esto, dijo lo otro, porque también cometemos errores. Pero somos como los hermanos de Berea, que después de aquí vamos y decimos, a ver si el pastor no cantinfló toda la noche, ¿verdad? Y usted puede después examinarlo. ¿Ok? La respuesta del etíope, una vez que Felipe le explica todo, comenzaron, siguieron caminando, ¿no? Y de repente mira a un lugar donde hay agua. ¿Qué significa esto, hermano? Que Felipe le comenzó a hablar el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y le dijo, es necesario el bautismo. Entonces cuando ya el eunuco mira agua, dice, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ojalá que todas nuestras charlas con los que no conocen al Señor terminaran de esa forma. Que la gente terminara diciendo, oye, ahí tengo una tina en mi casa, vamos y quiero bautizarme. Pero algunos terminamos peleando con ellos, ¿verdad? y no sabemos ni por qué al final. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces aquí encontramos nosotros una lección muy importantísima, hermanos, que una buena explicación va a llevar a un buen conocimiento, y la persona cuando entiende, como dije, solo le quedan dos cosas: lo recibes o lo rechazas, pero ya no es tu responsabilidad, ya no es tu problema. Entonces el conocimiento nos lleva a la acción, y es lo que yo decía del hermano Modesto. Miren, él nos ha contado cosas, porque hemos compartido, hemos ido a tomar café y cosas así, y le agradecemos por ello, porque siempre ha estado ahí para ayudarnos en eso. Y hermano, miren, cosas que él escuchó y entendió, y no anduvo cuestionando ni buscando a ver qué el predicador dice, si se permite o no se permite. Cuando él lo entiende, él lo hace. Y cosas que lo han puesto hasta en aprietos con su esposa, porque su esposa, aunque es creyente, no es de la misma fe. Y yo digo, esto se necesita cuando entiendes, cuando entendemos. Por eso nosotros estamos ahorita aquí enseñando que todos nosotros, tal vez no todos tenemos el título de evangelistas, pero todos podemos ir y compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén, amén. Solo eso. Entonces Felipe, hermanos, había guiado a este eunuco a través de las Escrituras, primero a creer, aunque puse recibir primero, pero a recibir, a creer y aceptar el evangelio de Jesús.
Hay Biblias que han quitado el versículo 37, donde dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Algunas Biblias no lo incluyen. Entonces el eunuco, ¿verdad? Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces digo, ¿crees eso? Pues bien puede. Y vamos a bautizarlo en el nombre del Señor. Algo muy importante. Ok, ¿alguien tiene la Biblia abierta todavía? ¿Qué horas son? Tengo unos 15 minutos. Verso 36 al 38. ¿Quién lo tiene? Póngase de pie, por favor, con voz fuerte. 36, 37 y 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén, mire qué bonito, ¿no? Y es lo hermoso de nuestro Dios, que nos deja usar el libre albedrío. Por ejemplo, esta noche, alguien puede sentir ya, decir, hey, yo necesito entregarme a Cristo. Pero al final puede decir, no lo hago hoy. Dios le da esa libertad. Pero si usted siente, no deje para mañana ello, porque puede irse, ¿verdad? Puede irse ese sentimiento. Y este hombre obedeció. Y luego viene el bautismo en agua, ¿verdad? Una vez que todo estuvo claro, le explicó, le dijo el profeta Isaías, estaba hablando de este Cristo que hace unos 6 años mataron, pero lo sepultaron y se levantó al tercer día, y ahora estamos predicando en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y él había dicho, ¿cómo le hago? Tienes que bautizarte, hay que bajar al agua, bautizarte, y recibes eso. Y lo hizo. El bautismo en agua, hermanos, es uno de los simbolismos, ¿verdad? O símbolos más preciosos para todos nosotros, para todos los creyentes, para expresar obediencia a Dios, ¿verdad? O a Cristo, y así dar testimonio público de que hemos recibido al Salvador en nuestro corazón. Por eso uno decide venir a bautizarse, y a veces nos resistimos a ello porque pensamos, va a ser difícil, no voy a poder. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, todos podemos hacerlo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Mire qué momento tan impresionante es el día del bautismo. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de ese día? Amén. Amén. ¿Se acuerdan la fecha? Amén. El día, el mes y el año. Amén. Amén. A mí no se me olvida, hermano. Fue algo especial. Y eso que otras cosas se me olvidan. Se me olvida el aniversario de matrimonio, cuando cumple años mi familia. Pero eso no se me olvida. No se me olvida. Entonces, miren, dice aquí, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿y qué hizo? Le bautizó. Se necesita. Aquí hay otra lección que no vamos a tomar tanto tiempo en ello, pero el bautismo aquí nos está enseñando que es donde hay mucha agua, y descendieron al agua quiere decir que se metieron profundo y le bautizó, los sumergió. Entonces aquí tenemos bases para explicarle a nuestros hermanos católicos o otros que bautizan de otra forma. Mira, el bautismo en la Biblia nos dice que es por inmersión. La persona se tiene que sumergir y tiene que ser hecho ¿en qué? Hechos 2:38, arrepentidos bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora ya hay algunos pastores, predicadores que dicen que no saben por qué se incluyó en ese texto para perdón de pecados, porque ellos dicen que el bautismo en agua no salva. Pero Pedro dice también el bautismo que a esto corresponde ahora nos salva. Entonces, hermanos, el bautismo es para salvación. Sí, amén. El bautismo en agua. Okay. Entonces descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y algo precioso sigue después, como lo que todos experimentamos, ¿no? Una luna de miel con el Señor, la reconciliación. La reconciliación con Dios, ¿verdad? Todo está en paz. Una buena conciencia para con Dios, dice el apóstol Pedro. En el bautismo sale uno limpiecito. Yo me acuerdo, estaba recién bautizado y yo creo que el hermano Lucio también se acuerda. La iglesia en el rancho de nosotros estaba dividida, había habido un problema, y nosotros nacimos en
en el problema del otro lado. Pero no era nuestro problema, ¿no? Éramos víctimas de esa cuestión, ¿no? Entonces me invitó un hermano y me dice, ¿por qué no predica aquí? En la iglesia donde había ese conflicto, ¿no? Dice, y aparte pues unimos, invitamos a los hermanos y hizo un bonito culto, hermano. Y yo me acuerdo todavía, de la ignorancia de Dios, y yo le decía a los hermanos, porque yo me sentía como un ángel, hermano. Yo miraba alas aquí, alas por acá y una aureola aquí, de verdad, y caminaba y decía, mira el ángel a ver, el ángel a ver. Y después el Señor me dio unas cachetadas y dijo, ¿cuál ángel? ¿Cuál ángel? No hay ángel ahí, ¿verdad, hermano? Pero el bautismo te limpia, te quita una carga enorme. Todos tus pecados, dice el Señor, son sepultados en las aguas, se van en lo profundo de las aguas y dice Dios, yo no me acuerdo jamás. O sea, en ese momento Dios te mira a usted, hermano, me mira a mí y dice, tú para mí nunca has pecado. O sea, eres un niño, es una nueva criatura, eres algo precioso. Qué glorioso es ese momento, amén. Amén. Por eso, ¿verdad? Luego la Biblia nos dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y luego dice, y siguió ¿qué? Gozoso su camino. Ese es el resultado de una conversión genuina, de aquel hombre que tenía hambre por Dios y recibe, hermanos, el bautismo, ¿verdad? Y recibe ese regalo precioso y siguió gozoso su camino. 40 horas dijimos más o menos de viaje en un carro. Imagínense él, vamos a multiplicarlo por 10, ¿no? Unos 150 horas. casi un mes de viaje. Pero él iba contento, ¿eh? Él iba contento, alabando a Dios, y ahora sabía que había recibido el regalo más precioso de su vida. Y sin duda alguna, hermanos, este fue un evangelista en África. Sin duda alguna, fue uno de los evangelistas en África, porque este hombre tenía hambre de las cosas de Dios. Yo puse aquí con signos de exclamación, ¿verdad? Qué momento tan especial. Y aquellos que en el momento del bautismo no solo son bautizados en agua, sino que también salen de ahí hablando en lenguas. Yo he mirado esos casos, hermanos. Imagínense qué cosa tan preciosa. Qué regalo tan maravilloso de Dios, que en el momento de salir del agua también te llena o te sella, ¿verdad? Te bautiza con el Espíritu Santo, los dos en uno. Y algunos tardamos un tiempo, pero después el Señor, ¿verdad?, nos bautiza con el Espíritu Santo y nos da la fuerza para vencer las tentaciones. Pero les compartía la otra vez en una clase que el bautismo del Espíritu Santo iba a ser para que nosotros pudiéramos dar testimonio y para muchas otras cosas, ¿verdad? Es el sello que tenemos nosotros, es la garantía, son las arras, es la promesa. El Señor nos va a conocer por ello. Todos los que son hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, y el Señor, dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. Guárdese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Bendito Dios. El gozo de la salvación. ¿A cuánto les provocó gozo la salvación? Amén. Amén, amén. Yo sé que tenemos problemas, hermanos, y a veces venimos a la iglesia con esos problemas y tenemos un rostro de enfado, de coraje, porque somos naturales, somos hombres, somos de carne y hueso, y las emociones también nos ganan. Y ahorita los problemas que hay en el mundo y las necesidades que tenemos, es obvio, no queremos que todo el tiempo venga usted con una hipocresía tremenda y el rostro así, jiji, no. Debemos también ser genuinos, estamos pasando por cosas, traemos cosas, pero la salvación nos produce un gozo que a pesar de las cosas, nosotros tenemos paz para con Dios. Y eso es más grande que cualquier otra cosa. Amén. Amén. El cristiano gozoso ya no es peleonero. ¿A cuántos peleoneros conoce usted? Les falta gozo. La obediencia a la palabra de Dios, hermanos, produce gozo en el corazón del creyente. Si obedecemos la palabra de Dios, va a producir gozo. Yo hago una pregunta aquí, porque yo sé que tenemos algunos amigos y pensé y dije, ¿la pongo o no la pongo? Pero miren, ¿habrá alguien aquí esta noche que aún no ha sido bautizado y le gustaría recibir este regalo y ser lleno del gozo del Señor? Aleluya, gloria a Dios.
Habrá alguien que quisiera, hermano, recibir el bautismo en agua. Queremos orar por usted. Y si usted dice, la verdad, yo siento, yo quiero hacerlo, le damos un seguimiento y lo bautizamos y hacemos una fiesta, porque hay gozo en la casa del Señor. Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Amén. Y hay más gozo por uno que se arrepiente que por un culto con 99 haciendo un show ahí. Sí, amén. Hay más gozo por uno. Concluyendo, hermano, en este precioso pasaje que estudiamos, ¿verdad? No es algo tan interesante quizás para usted, pero ahí le va. En este precioso pasaje encontramos un modelo para evangelizar. Y ahí le va. Evangelizar y alcanzar el corazón. Esa es la meta de nosotros. Alcanzar el corazón de la gente para Cristo, hermanos. No vamos a ganar cuestionamientos, no vamos a disputar si la Biblia es verdad o no es verdad con ellos. No, ni a si hay Dios o no hay Dios. Eso, nosotros no vamos a ir a ganar a nadie esos debates, vamos a ir a llevarles el Evangelio y que el Evangelio los convenza. Vemos también aquí en eso que leímos el valor que Dios le da a una persona. ¿Cuánto vale una, dijimos? Más que todo el tesoro del mundo. Todo el oro del mundo, todo el oro del mundo, amén. Entonces esa persona es importante para Dios, aunque ande borrachito, aunque huela a resaca y a tanta cosa, el alma de esa persona es preciosa para Dios. Mire, la hermana María me decía el otro día que ella quisiera a esa gente ayudarle, ¿verdad? Y hasta que se bañaran en sus casas, que se cambiaran. Y yo digo, wow, Dios está haciendo cosas en nosotros, porque hace un tiempo, ya ustedes saben, ¿verdad? La experiencia que tuvieron los hermanos que están yendo al parque. Llegaba pura gente, hermanos, que se la pasan en la calle, que no tienen un hogar, entonces no se bañan diario y pues huelen feo, ¿no? Pero estos hermanos hicieron algo increíble. Hermano Vladimir, hermana María, hermano Ricardo, Catalino, todos ellos llevaron a una persona y cuando le descubrieron su pie, traía gusanos en el pie, traía un hoyo en el pie y le salían gusanos. Y lo bañaron, lo cambiaron y llegó aquí, ¿verdad? Bien elegante, bien guapo. Todavía va al parque y le preguntamos, y el hombre sigue enfermo, pero él no ha querido hacer un compromiso con Dios. Entonces, seguimos predicando y seguimos diciéndole que el Señor lo ama. Por eso, hermanos, el trabajo de evangelistas, por eso hagamos el trabajo de evangelistas. Hermanos, llevemos el plan de salvación a aquellas personas que Dios ponga en nuestro camino. Ya oramos en estos días pasados por, al menos, no sé usted, pero tenemos por lo menos 10, y yo sé que la familia es más grande. Ya oramos por ellos. Miren, estamos planeando tener un servicio, fiesta del amigo, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer en el parque. Toda la iglesia vamos a ir al parque este día. Estamos con la ayuda de Dios. Si todo sale bien, el 16 de febrero es un domingo. Vamos a sacar la iglesia de las 4 paredes. Vamos a ir a evangelizar el sábado, a repartir tratados en la tarde, para invitarlos el domingo 16 a las 12 del mediodía, y les vamos a dar palabra de Dios, les vamos a dar comida. Hermanos, necesitamos que la gente sepa que hay un Dios que los ama. Sí, amén. Siguió gozoso su camino. ¿Cuántos no están ansiosos por sentir esto? ¿Cuántos no tienen esa hambre por sentir esto? Ahora la pregunta aquí es, ¿usted quisiera ser un Felipe? Amén. Amén, Gloria a amén. Dios. Amén. Amén, amén. ¿Usted Amén. quisiera ser un Felipe? Amén. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted quisiera ser un Felipe? Amén. No lo veo convencido. Amén, 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 amén. aleluya. Es que esto requiere pues sacrificio. Requiere dejar la ciudad de Samaria, donde hay mucho, para ir al desierto. Hermano, nadie quiere ir al desierto, está caliente y muchas cosas. Pero ¿alguien quisiera ser un Felipe? Amén. Amén, amén, aleluya. Ya, Gracias, más o menos Señor. agarraron el rollo. Gracias, Señor. Necesitamos, hermanos, cambiar nuestra forma de ser y compartir lo que hemos recibido. Hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado vida eterna. Hay muchísima gente en Parlier.
Y yo sé que no tenemos el censo más reciente, pero el último que se hizo, hermano, había más de 15,000 habitantes en este pueblo. Y nos han puesto el reto, la asamblea nos ha dicho que nos ganemos por lo menos el 1%. Y miren, nosotros estamos todavía menos que eso. La tarea para nosotros son 150 bautizados. Todavía no los hemos ganado. Y eso que unos vienen de Fresno, y otros ya se nos fueron para Selma, unos vienen de Hemford, y otros de Dinuba, y otros de Senger. Entonces yo dije, no, pues en Parlier no tenemos ni el 0,2%. Necesitamos que trabajar más en Parlier. Imagínense, solo el 1%, y cuando tengamos el 1%, vamos a aumentar para dobletearnos. Y en 2 años podemos tener 300 bautizados aquí. Sí, amén. 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 Entonces, miren, vamos a hacer esto, hermanos. El ministerio del parque está creciendo, se está fortaleciendo. Y yo voy a invitar a los hermanos que nos han ayudado ahí o que quieren ayudarnos. Por ejemplo, hermano Héctor, hermano Marcos, Ricky, ¿verdad? Todavía no está aquí. Pero hermano Ricky, hermano Roberto, hermano Ricardo, todavía son los líderes. Y su servidor también. Hermano Vladimir también. ¿Me está escuchando, hermano Vladimir? Véngase para acá para que escuche bien. Ahí deje solito, ahí no va a llegar nadie. Amén, véngase para acá, escuche. Estamos, hermanos, agradeciéndoles porque ustedes han estado ahí y quieren hacerlo. Miren, queremos que vengan el jueves a la oración que vamos a tener. Les vamos a dar información, cómo queremos hacer las cosas y las reglas que vamos a seguir, porque, hermanos, va a crecer. Mire, ya ahorita casi vamos a abrir, y me voy a incluir para pues también sentirme parte, 4 casas, hermanos, de gente nueva. Y yo dije un día, el hermano Ricardo es testigo, del parque van a salir las células, porque ustedes no han querido abrir sus casas, y el Señor va a hacer que ellos las abran, y ya 4 hogares se van a abrir, y hermanos, y esto va a ir para largo. Vamos a conquistarlos, pero necesitamos gente que nos ayude a trabajar. Vengan el jueves, hermanos, a las 7 en nuestra oración. Queremos presentarles un plan, pero también a los que quieran ser como Felipe, que se unan con nosotros. Vengan. Si usted quiere ayudarnos a predicar en el parque, ir a repartir tratados, venga, hermanos, vamos a darles información, porque queremos cuando vayamos allá con la iglesia, hacer bien. Amén. Vamos a enseñarles bien. Lo poquito que enseñemos, pero que estemos convencidos, que nadie nos mueva. Anoche un hermano del colegio me dijo, dice, pastor, Dios me ha bendecido tanto y le agradezco a usted por cada consejo, cada palabra. Dice, porque mire, ya me hicieron supervisor, y estaba llorando. Y me dijo, hay un hermano que ya va a terminar el bachiller, es su último año de bachiller. Y me dice, hermano, ahorita llegó confundido por los testigos de Jehová. Le cambiaron el chip y está alegue, tiene 30 minutos alegando con el maestro de la clase, porque un testigo de Jehová lo hizo pensar diferente. Imagínense, hermanos, ya casi 4 años de colegio, y viene un testigo de Jehová que ni cree en Jesucristo y te cambió tu doctrina. Y estaba llorando este brother, y me dice, la verdad, yo agradezco a Dios porque he obedecido esos consejos, las palabras, ya me hicieron supervisor en mi trabajo, y le digo, pues al rato me das trabajo, no hay muy contigo, me trates bien. Pero hermanos, Dios nos quiere bendecir. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Dios nos quiere bendecir. Yo quisiera una vez más, alguien que no ha sido bautizado, quisiera que oráramos por usted. Aleluya. Quisiera la oración. Agradecemos a Lidia por estar viniendo seguido. Dios va a hacer algo contigo, mija. Amén. Amén. Y por todos, ¿verdad? Nuestros amigos. Y de aquí no es obligación, ustedes tienen la libertad, pero el consejo es, busquen a Dios, y cuando sientan que Dios los está llamando, no se resistan. Amén. Vamos a orar, hermanos, para concluir, ¿verdad? Les damos gracias a